Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendiciones que podemos estar un nuevo miércoles, ¿verdad? Para aprender de la palabra de nuestro Dios. Así que el día de hoy el tema es un hombre rebelde. Básicamente vamos a hablar un poco de qué es la rebeldía, pero bajo el ejemplo de el faraón. Ahora, el tema no es, y hay que aclararlo siempre, yo espero que no, ¿verdad? Pero cuando decimos un hombre, ahí va incluida la mujer, ¿sí? Porque bueno, el Señor dijo, hagamos al hombre, amén, ya venía incluida la mujer. Entonces, que no se le olvide eso, que aunque en el mundo se quiera utilizar de otra manera, o que eso no entre en la iglesia, en los hogares cristianos, sí, esto de una ideología, ¿verdad? No. Amén. Así que bueno, quiero invitarle a que abra su Biblia conmigo en Éxodo 5 del 1 al 15. Éxodo 5 del 1 al 15. Amén. Vamos a aprender de la palabra de nuestro Dios, un hombre rebelde. Vamos a hablar un poco de la rebeldía y cómo la rebeldía afecta nuestras vidas. Amén. Estoy viendo que el micrófono no dé estorbo a la hora de la enseñanza. Muchas veces se oye el ¿cómo se llama? El golpeteo, bueno, se mueve el micrófono. Amén. Dice la palabra del Señor, Moisés y Aarón ante Faraón. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volveos a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen de ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo, diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se espació por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? Padre, te damos gracias esta hora. Queremos, Señor, disponer nuestro corazón y nuestra mente para el desarrollo de tu palabra, para el desarrollo de tu enseñanza. Atamos y sujetamos todo estorbo que quiere interrumpir con el desarrollo de ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, vemos aquí a Faraón, un hombre rebelde. Fíjese que el Señor, vemos aquí en el libro de Éxodo, que significa salida
o que libró. ¿De qué se trata el libro de Éxodo? Bueno, habla de la misericordia de Dios. ¿Cómo? Libertando ¿a quién? ¿A quién libertó? A los esclavos. ¿Y quién eran estos esclavos? Su pueblo. Habla de un varón. ¿Quién? Moisés el libertador, el instrumento que Dios utilizó para liberar a Israel. Y habla del poder de Dios. ¿Cuáles? Los milagros de liberación, los medios que el Señor utilizó para derrotar, porque mire, no hay nadie que se le pueda oponer a nuestro Dios. Entonces, y el que se opone es derrotado. ¿Qué hubiera pasado si Faraón no hubiera endurecido su corazón y hubiera dicho, está bien, váyanse, lo voy a dejar? Es decir, Egipto no hubiera sido derrotado, no hubieran sido acabados sus animales, el ganado, sus hijos, su ejército, etcétera, un montón de cosas. Y entonces, el punto es la rebeldía. ¿A qué nos lleva la rebeldía? A que tengamos pérdidas, a que hayan consecuencias y graves en nuestras vidas. Entonces es muy importante entender esto. ¿Por qué? Porque este llamado a dejar de ser rebeldes es tanto para hombres como para mujeres, es para todos. El llamado es para aquellos que somos hijos del Señor. Amén. Fíjese que ahora vemos que se presenta Moisés y Aarón ante Faraón. Fíjese que el pueblo hoy sí había aceptado a Moisés. ¿Dónde? Acompáñenme ahí en Éxodo 4 y vamos a leer los últimos versículos. Versículo 29, Éxodo 4, 29. Éxodo 4, 29. Hoy la situación era diferente con Moisés. ¿Por qué razón? Porque ahora el Señor es el que estaba enviando a Moisés. Ahora Moisés tenía el respaldo del Señor. Oiga lo que dice Éxodo 4, 29. Y fueron Moisés y Aarón y se reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, todavía no había hecho, pero Jehová había dicho a Moisés, pero oiga, hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó. Tuvieron que ver para creer, ¿ok? No podemos venir y juzgar al pueblo cuando nosotros también somos muy incrédulos, ¿verdad? Que mientras no veamos, no creemos. Ahora, el pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Amén. Solo es una referencia para poder entender este punto. Moisés y Aarón ante Faraón, pero primero llegaron donde estaban ¿quién? Donde estaban los ancianos y donde estaba el pueblo. También en el capítulo 4 nos dice que viajaron de Gosén a Menfis, ¿verdad? Y entonces recuerde que Moisés fue adoptado por la hija del faraón y también se respetaba la descendencia del faraón anterior y se presentan ante Faraón para decirle lo que el Señor había mandado. Ahora, ¿qué hacían en Egipto? Bueno, ellos celebraban a sus dioses y el pueblo del Señor no podía estar allí, el cual no debía de participar, etcétera, un montón de cosas, ¿verdad? Y por eso deja ir a mi pueblo. Oiga, el Señor le estaba diciendo a Faraón, deja ir a mi pueblo. Ese pueblo no es tuyo, ese pueblo es mío. ¿Por qué? Egipto celebraba a sus dioses y el pueblo de Israel tenía que celebrarle a su Dios. Israel era o es, o como el caso de los cristianos, somos monoteístas, un Dios, el único. Y los pueblos paganos son politeístas. Entonces,
Estamos viendo que aquí en el libro de Éxodo, Moisés es el hombre o la figura que domina casi todo el relato del Éxodo, el instrumento que Dios utilizó, ¿para qué? Para dar libertad al pueblo de Israel. Ahora, el Evangelio o el Nuevo Testamento, ¿de quién se habla? De Cristo, porque Moisés es la figura de Cristo en el libertador del pueblo. Cristo vino a libertar nuestras vidas. Y un dato más, nada más, es Memphis era la capital del reino entre el delta y el valle del Nilo, y después la capital del imperio se trasladó a Tebas, allá entre el año 1546 a 1085 antes de Cristo. Amén. Bueno, Éxodo 5:1 dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Deja ir a mi pueblo. Es cierto, estaban en Egipto, pero no le pertenecían a Faraón. Y entonces viene el Señor y dice, bueno, dice que escuchó el clamor de ellos, y entonces ahora el Señor dice, hoy es el tiempo de la liberación. Hay algo muy importante, Dios conocía la dureza del corazón de Faraón. ¿Por qué? Porque un hombre sin Cristo, un hombre sin el conocimiento, un hombre sin Dios es duro. Un hombre sin el conocimiento de Dios difícilmente va a aceptar ciertas cosas, ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque cree que son locura. ¿Cómo estaba usted, o cómo estábamos, o cómo estaba yo, cómo estábamos antes de que el Señor llegara a nuestras vidas, de que el Señor llegara a libertarnos? ¿Verdad que Israel no se libró él solo? No, en ningún momento. Tuvo que llegar el Señor con su poder, con su autoridad, ocupando a un instrumento como Moisés, ocupando su poder y los milagros y las plagas y las situaciones para poder derribar al hombre fuerte, que en este caso era Faraón. Y el Señor a usted y a mí nos libró del poder del diablo, de la condenación eterna. Viene y le dice Moisés a Faraón, dice el Señor, que dejes ir a mi pueblo porque de aquí a 3 días de camino en el desierto vamos a ir a celebrar fiesta. Fíjese que Dios probó al faraón con una pequeña petición. Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Faraón contestó con gran arrogancia y pregunta en el versículo 2, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Cómo contestó Faraón? Con arrogancia. ¿A dónde nos lleva la rebeldía? Y por favor, veamos esto, porque usted y yo somos hijos del Señor, pero tenemos que tener cuidado con la rebeldía. Es un ejemplo. Así como le pasó a Faraón, nos puede pasar a nosotros. La rebeldía nos puede llevar a ser arrogantes, a cuestionar, a pensar de que no nos va a pasar nada por desobedecer. Ahora fíjese, él lo que da a entender es, bueno, si ustedes son esclavos, porque Israel era esclavo. Esa era la condición que tenía Israel en Egipto. Ustedes son esclavos. Entonces, si ustedes son esclavos, ¿cómo será su Dios? Mire el atrevimiento. ¿Quién es Jehová? Es decir, si yo los domino a ustedes, entonces significa, pongámoslo de un razonamiento humano. Entonces, podría decir, bueno,
si yo los tengo dominado a ustedes y ustedes no se pueden librar de mí, entonces quiere decir que yo domino también al Dios de ustedes. ¿Cómo voy a temer al Dios de ustedes? ¿Cómo? Si ustedes son mis esclavos. ¿Cómo voy a temer al Dios de ustedes si ustedes hacen lo que yo digo? ¿Cómo voy a tener al Dios de ustedes si yo soy el Dios de ustedes? ¿Por qué? Porque Faraón era visto como hijo de Ra, el dios solar de Egipto. Entonces, Faraón, se consideraba Dios, se consideraba un Dios en la tierra, y que tenía el poder, y que tenía la autoridad, y que tenía todo. Y que si él hacía como quería con ellos, porque lo leímos en la lectura, en donde viene y dice, bueno, pierden el tiempo, es decir, me están haciendo perder dinero, me están haciendo perder autoridad, credibilidad durante este pueblo, estos esclavos. Y entonces, como tienen mucho tiempo, ¿verdad? Son ociosos, son haraganes, cosa que no era cierto, no, eso no era cierto. Entonces ya no les den paja, sino que ellos la tienen que ir a buscar, pero eso sí, tienen que hacer el mismo número de ladrillos. Mira dónde lo llevó la rebeldía, a ser más injusto todavía. La arrogancia lo llevó a hablar en contra de Dios. La arrogancia lo llevó a despreciar a Dios. Entonces, ¿a qué nos puede llevar la arrogancia? A despreciar su palabra. ¿A qué nos puede llevar la arrogancia? A despreciar a un ministro. ¿A qué nos puede llevar la arrogancia? A despreciar a un líder, a un servidor, a un hermano de la congregación o a un hermano en general. Versículo 2. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. La arrogancia lo llevó a rebelarse. Por eso el tema es un hombre rebelde. Faraón se rebeló contra Dios, oiga, contra Dios y contra el plan. Porque primero dice, ¿quién es Jehová para que yo atienda, escuche u obedezca su voz? Y segundo, para que lo deje ir. Es decir, para hacer la voluntad o lo que él quiere que se haga. Era el plan. ¿Quién es Jehová para que oiga su voz? ¿A qué nos lleva la rebeldía? La rebeldía nos lleva a dejar de oír la voz del Señor. Y hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque también Faraón fue en contra del plan de Dios. ¿Y cuál era el plan de Dios? El plan de Jehová era libertar a Israel. ¿Cuál es el plan del Señor para nuestras vidas? Liberarnos del pecado, liberarnos de las áreas que dominan nuestra alma, liberarnos de todo aquello del viejo hombre, de las inmundicias, de los malos pensamientos. Mire, podemos describir muchas cosas, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo, en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado y que tiene defectos. Entonces la rebeldía lo que hace es cortar ese plan de Dios. Faraón dijo, ¿por qué voy a escuchar su voz? ¿Por qué voy a hacer caso al plan de Jehová? ¿Qué pasa cuando la rebeldía domina nuestras vidas? Dejamos de escuchar al Señor y al dejar de escuchar al Señor, cortamos o interrumpimos su plan. ¿Y cuál es su plan? Es libertarnos o liberarnos del pecado. Eso es. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y debemos de preguntarnos, ¿yo soy rebelde? ¿Tiendo a hacer lo que yo quiero? ¿Escucho más a mis deseos o lo que dice la palabra? Y fíjese que la rebelión de Faraón fue como la del ser humano a través de los siglos. ¿O no hubo rebeldía ya con Adán y Eva en el huerto? Fueron desobedientes. La desobediencia es rebelarnos contra la voz de Jehová, contra el mandato de Jehová.
Y después de que el Señor liberta a Israel, ¿cuántas veces más fueron ellos rebeldes en el desierto? ¿Y cómo se comportaron, verdad? ¿Y cómo actuaron? Si solo apenas acababan de salir y tenían que haber dado fiesta al Señor en el desierto, y lo que hicieron fue un becerro de oro. ¿Acaso no fue rebelde Israel con Cristo, con Jesús cuando vino? ¿Cuántos de nosotros hemos sido rebeldes? Amén. Ahora, hay que entender algo. Fíjese que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y muchas veces esto se utiliza, no quiero hablar no quiero hablar de que sea una manipulación, pero fíjese que muchas veces esto se ocupa de que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, para decir, no, es que Dios tiene algo contigo, y muchas veces eso trae, y la gente tiene una expectativa, y muchas veces, mire, el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, y que ese sí es certero, es liberarnos del pecado, santificarnos, para que cuando el Señor venga por nosotros, nos encuentre limpios, puros delante de Él. Ahora, si en ese caminar el Señor a usted o a mí nos utiliza para algo más, pues es una añadidura, qué bendición. Tal vez yo puedo servir, tal vez yo puedo predicar, tal vez yo puedo hacer algo, puedo cantar, puedo tocar un instrumento, tal vez. Pero hay un plan para cada uno de nosotros, y ese es liberarnos del pecado. ¿Y qué incluye esto? Primero incluye la salvación. La salvación es para todos. Hechos 16:31. No estoy diciendo, hermanos, de que no hay un plan para cada uno. No, ¿cómo no? Algo el Señor. Pero el que es común y es para todos, y en el que debemos de preocuparnos y centrarnos, es primero en la salvación que nos ha dado y en la santificación de nuestras vidas. Amén. Porque muchas veces nosotros nos descuidamos cuando queremos andar haciendo un montón de cosas, y tal vez el Señor no nos ha llamado a hacer eso, y nos descuidamos de nuestra vida espiritual. Hechos 16:31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿Cuál es el plan para cada uno de nosotros? La salvación, que es lo más importante, es lo más grande, es lo que debemos de cuidar con temor y temblor, no porque la vamos a perder. La salvación al que se le es dada no se pierde, pero eso no significa que yo puedo vivir una vida de libertinaje. Amén. ¿Qué más? ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros? ¿Qué más incluye esto? Obediencia a su palabra. Primer libro de Samuel 15:22. Por eso le digo, veamos estos puntos y después veamos lo demás. Pero muchas veces nos queremos enfocar en que Dios tiene algo para nosotros. Primero cumplamos esto. Primer libro de Samuel 15:22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hay un plan para nosotros. ¿Cuál? Su voluntad, la voluntad de Dios para nuestras vidas. Colosenses 1:9. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y pedir, la voluntad del Señor a nuestra vida es que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Amén. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, por lo cual, usted y yo no debemos ser rebeldes contra el plan de Dios. ¿Hay un plan de Dios para nuestra vida? Sí. La salvación,
la obediencia a su palabra y su voluntad para nuestras vidas. Eso es lo que debemos nosotros de preocuparnos. Ya lo demás, bueno, qué bendición si el Señor nos ocupa en algo, si somos diligentes, si somos útiles para algo. Vemos, regresando otra vez a Éxodo, vemos cómo Faraón osó, es decir, a rebelarse contra Dios. Primero dice, yo no conozco a Jehová, no sé quién es y no me interesa, porque los dioses que yo tengo, y como yo también soy Dios, pero los dioses que yo tengo son los que me han puesto en este lugar. Los dioses que yo tengo son los que me ha dado autoridad sobre ustedes, esclavos. Qué increíble, ¿verdad? Faraón se rebela contra Dios y dice, yo no conozco a Jehová. Dice, ¿quién es Jehová para que oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. No le aprecio. Como no lo conozco, no le aprecio. Como no lo conozco, no le tengo miedo. Y como no lo conozco, tampoco dejaré ir a Israel. Y como no lo conozco, no he escuchado su voz. El Señor dejó su trono de gloria para venir a buscarnos a usted y a mí. Y en un momento se nos olvida y nos volvemos rebeldes. Y no nos acordamos de Dios. Ya no lo incluimos en nuestros planes. Ya no lo incluimos en nuestro diario vivir. Mira dónde nos lleva la rebeldía. Faraón se rebeló contra Dios. ¿Por qué? No sé quién es. Y como no sé quién es, no voy a escuchar su voz. ¿En cuántas ocasiones nosotros hemos desconocido, tal vez no a Dios, a un ministro, a un pastor, a un predicador, a un líder, a un servidor, a alguien que nos dice algo? ¿Y él quién es para que yo le haga caso? Eso pasa en muchas iglesias, y hablo en general en las iglesias. Muy común que muchas veces alguien está diciendo, mire, siéntese aquí, haga esto, ¿y usted quién es? ¿Qué otra cosa fue de las que dijo o dio a entender Faraón? Bueno, yo gobierno al Israel de este Dios, ¿verdad? ¿Acaso voy a escuchar y obedecer al Dios de ustedes? ¿Qué mostró aquí Faraón? La condición de su alma. Y es lo triste de no conocer a Dios. Lo triste, aquel que no conoce a Dios habla de una manera arrogante, rebelde. Y uno dice, en la que se está metiendo, en el problema que se está metiendo. ¿Y cuántos de nosotros por ser rebeldes no hemos metido en eso? Es triste, ejemplos, saber de agricultura, pero no conocer a su creador. Saber de astronomía, decir de todo, pero no al que la hizo. De música, pero al que no dio la canción. De arte, pero no conocer al que creó la belleza. De vida, pero no al que nos formó. Entonces, en esta, primero se rebela contra Dios y después Faraón se rebela contra el pueblo de Dios. Porque dice, ni tampoco dejaré ir, oiga, ni tampoco dejaré ir a Israel. Como no lo conocía, no dijo, ni tampoco dejaré ir al pueblo de Dios. No, a estos, no los voy a dejar ir. Y esto lo llevó ¿a qué? A enojarse. Mire,
a perder el dominio sobre su vida, a actuar de una manera prepotente, arrogante. Se enojó y ¿qué hizo? Puso más carga al pueblo, incrementó la carga de Israel. Estos, por venir a hablar de su Dios o pensar en su Dios, pierden el tiempo. ¿Cuántas veces creyentes han pasado de amar y adorar el tiempo de Dios a que el tiempo de Dios es una carga, es un problema? A ya no tener tiempo, a ya no tener tiempo para congregarnos. O primero, a ya no tener tiempo para servirle. ¿Cuántos que han sido servidores, sin darse cuenta, empezaron a ver una rebeldía en sus vidas? Y ya no tenían tiempo para servirle. Después ya no tuvieron tiempo para congregarse. Y después ya no se tiene tiempo para buscarle. Algo muy, muy importante fue que Faraón mostró no tener respeto a Jehová, ni a Moisés, ni a Aarón. ¿Por qué? Porque fíjese que Faraón no soportó oír el Dios de Israel. Y Dios con mayúscula, no con minúscula, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue la reacción de Faraón? Bueno, se burló de ellos diciendo que la única razón por la que deseaban celebrar fiesta era para estar ociosos. Dice el versículo 3, y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Se lo estaba advirtiendo, tenía la advertencia. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una rebeldía? No escuchamos. 4. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. No pierdas el tiempo, me están haciendo perder dinero. Y ustedes dejen de estar sin hacer nada. Dijo también Faraón, aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Las ciudades y los edificios hechos por los israelitas eran un testimonio de que no eran holgazanes. Satanás presenta el servicio a Dios como un empleo para ociosos. ¿Por qué? Porque cuando cambian nuestras vidas, cuando hay un cambio en nuestras almas con respecto al servicio al Señor, fíjese que llega un momento en que uno llega a pensar de que servirle a Dios es perder el tiempo y nos salen oportunidades o más horas de trabajo como oportunidad para ganar más o una nueva posición en el cual nos absorbe y ya no tenemos tiempo. Entonces lo vemos como, aquí hay una ganancia. ¿En qué sentido? Bueno, voy a ganar más. Me están ofreciendo este trabajo, voy a ganar más, dejo de servir, porque el servir en la iglesia, el servir en la iglesia no me da ninguna ganancia. Mira dónde nos puede llevar la rebeldía en nuestras vidas. A creer que servirle a Dios no hay ganancia. Satanás presenta el servicio a Dios como un empleo para ociosos. Faraón fue muy duro en su respuesta. Oiga, leamos del versículo 4 al 9. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas.
Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. ¿Qué es lo que quería? Que ya no estuvieran concentrados, sino que estuvieran dispersos. Mire, era una estrategia del diablo, ¿verdad? Que estuvieran dispersos. Porque oiga lo que dice: y les impondréis la misma tarea del ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a vuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen de ella, y no atiendan a palabras mentirosas. Híjole, imagínese, mire cómo se puso, cómo se llama Faraón. Fíjese que el comportamiento Faraón fue muy duro en su respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que su comportamiento fue inhumano, porque eran esclavos y pasaban trabajando todo el día, y entonces ahora les ponía más carga. Ahora tienen que ir a buscarla, traerla y hacer la misma tarea. Era fuera de razón. Era para que se murieran en poco tiempo. La fatiga que tuvieran los iba a hacer menos improductivos. ¿O no es así? Porque al aumentarles el trabajo, aumentaba el cansancio, aumentaba la fatiga, y se iban a volver menos productivos. ¿Qué pasa cuando nosotros nos alejamos de Dios? Espiritualmente, nos volvemos improductivos. ¿Y sabe qué hizo también el faraón? Mandó a Moisés y a Aarón a que también ellos fueran a trabajar, que participaran de la esclavitud de su pueblo. Como el pastor no hace nada, ¿verdad? Debería de buscar trabajo el pastor, solo para regañarnos, para llamarnos la atención, cuando es un cuidado, cuando es un amor, cuando hay una preocupación, porque usted o quien sea, o una familia, se enfría, se aleja de los caminos del Señor. ¿Qué productividad espiritual va a haber si no nos congregamos? Es mejor que a usted, déjeme tomar unos momentos, es mejor que a usted como padre se le diga: padre, cuide a su hijo, cuide a su hija, sea responsable, sea buen padre, póngales límites, amonéstelos, repréndalos, esté pendiente de lo que hacen. O que el día de mañana usted como padre llegue, busque al pastor y le diga: pastor, tengo un problema con uno de mis hijos. Está en la cárcel, está en un hospital. ¿Cuántos casos, verdad, de jóvenes que han muerto? O de algunas jóvenes que llegan y dicen: ay, hermano, mi hija salió embarazada. Pero cuando fue el tiempo de ser productivos espiritualmente, se le dio cabida a la rebeldía en el corazón. ¿Cuántos están haciendo ladrillos, pero no están edificando una casa espiritual? No, el pastor no hace nada. Que busque trabajo, que haga algo. Mire, qué fea la actitud, ¿verdad?, de Faraón, pero ¿qué se le podía pedir a él si era un hombre rebelde? Entonces, con esta reacción, Israel se dio cuenta
que solo el poder de Jehová podría sacarlos de Egipto. Y así pasa con nosotros. Nos metemos en problemas y después venimos donde el pastor y nos damos cuenta que si el Señor no permite, la solución, las cosas no van a cambiar. Entonces, esto quiere decir que cuando Dios comienza a emancipar al hombre del pecado, es a liberar al hombre de pecado, el efecto inmediato es el aumento de dificultades. Así, los primeros hechos de Moisés empeoraron la situación de Israel, porque Satanás no se da por vencido sin luchar primero ferozmente. Los hebreos se quejaron a Moisés, Moisés a Jehová. Y el Señor vino e intervino en esto. Usted ya conoce toda la enseñanza. Yo lo que este día con doctrina básica es los efectos de la rebeldía en el hombre. Y quiero concluir con 3 cosas. Primero, la rebeldía siempre produce lamentación, tristeza, lloro, agonía, aflicción, quebrantamiento o pérdidas. Siempre van a haber consecuencias difíciles. La sumisión a Dios y su voluntad produce satisfacción y gozo. La rebeldía es lo opuesto a la sumisión a Dios. La rebeldía es lo opuesto a la voluntad de Dios. Pero el someternos a Dios y su voluntad produce satisfacción y gozo. Y permitámosle a Dios obrar en nuestras vidas como Él quiera. Entonces, tenemos que tener este cuidado. Cuide su vida de no darle cabida a la rebeldía. Cuide su vida de no perder esa llama dentro de usted. Cuide su vida de no enfriarse, porque usted es responsable de su vida. Y si usted es padre o madre, usted es responsable también en su hogar, en el caso de los padres, y también incluida la madre con respecto a los hijos. Porque el enfriamiento no es de la noche a la mañana. No es que un día yo me levanto y digo, ya no quiero ir a la iglesia. Y ayer estaba en la iglesia sirviendo. No, es un proceso. Es un proceso. Y es poco a poco, poco a poco, poco a poco. Pero que el Señor nos ayude a cuidar nuestra vida. Por eso su palabra dice, aquel que piense que esté firme, mire que no se enfríe, mire que no se aleje, mire que no caiga. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos has permitido una vez más poder compartir de tu palabra. Señor, ayúdanos. Te pido por cada uno de mis hermanos, por cada una de las familias de Misión Cristiana Judá y sus congregaciones, Padre. Te pido, Señor, por aquellos que se han enfriado. Te pido por aquellos que se han alejado. Señor, que puedan regresar a tu casa. Que puedan regresar, Padre, e ir y celebrar fiesta a ti. Señor, si alguno está decepcionado por alguna situación, por alguna dificultad, por algún problema, por lo que sea, Padre, pon de tu misericordia en sus vidas y que puedan, Señor, volver. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que pasen una feliz noche. Recuerde, siempre va a emitirse primero la doctrina básica en YouTube y terminando en YouTube, después va a estar en Facebook. Amén. Dios les bendiga.